Mis hermanos, muy bienvenidos a la hora de la reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el libro a los Filipenses en el capítulo número 2. Solo vimos el versículo 1 en un momento anterior. Les leo el pasaje de la palabra del Señor. Dice así: Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás, a lo de los otros. La palabra del Señor nos entrega nuevamente este refrigerio de poder refugiarnos en el mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado viendo algunas cosas del libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y la verdad es que hemos ido aprendiendo cómo en el capítulo número 1, después de manifestar una clara inclinación de parte del apóstol Pablo de un afecto muy especial hacia los hermanos de Filipo o a los hermanos de Macedonia, que es un sector más amplio de Filipos, él pasa a hacerles algunas recomendaciones, sabiendo de que estos son muy buenos hermanos, que son ejemplares, pero que su vida espiritual debe seguir creciendo y debe seguir aumentando en una serie de otros elementos que siendo buenos ya en ellos, debían todavía seguir aumentando y siendo cada vez mejores para el Señor. Su crecimiento no se debía detener hasta ese momento estaban. Al final del capítulo número 1, el apóstol Pablo les entrega algunas recomendaciones de cuáles son las formas que ellos debían utilizar para solucionar los problemas que a ellos les ocurrían al exterior de la iglesia. Y en el versículo número 1 del capítulo número 2 les habla sobre las cosas que debían hacer o tomar en cuenta para darle solución a los problemas que se producían al interior de la iglesia. Después del versículo número 1 vamos a tratar hoy día versículos 2 al 4, el apóstol Pablo les habla sobre el amor y la humildad. El amor y la humildad como base de sustentación para la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo desea que la iglesia sea muy unida y él le entrega, por inspiración del Espíritu Santo, aquellos elementos que iban a procurar que la iglesia fuese cada vez más unida. Cuando el apóstol Pablo enfrenta este mensaje ya después de haber dado los antecedentes del versículo número 1, en el versículo número 2, él les dice cumplir mi gozo, como que les está llamando a que si tienen algún aprecio por él, esto lo repite en situaciones anteriores y en situaciones posteriores también, llamándolos para que si ellos sienten algún tipo de afecto por él, le hagan caso a lo que él está diciendo y que aunque no lo dice, nosotros lo entendemos así, es no solo porque él sea el apóstol Pablo, que ya es un elemento importante, sino que más aún porque él está dando un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, es lo que Dios desea para la iglesia. Por lo tanto les dice: cumplid mi gozo, háganme caso en esto, sean obedientes. Lo que yo les estoy diciendo es precisamente lo que les va a hacer cada vez mejor y les va a procurar un crecimiento permanente y continuo. Y les dice posteriormente que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto en conjunto habla de la misma idea, la unidad profunda y permanente, tanto interior como exterior, de los hermanos que vivían en Filipos. Esta unidad es la meta que establece aquí el apóstol Pablo. Y cuando establece la unidad como meta, entonces posteriormente en los versículos que siguen, él se dedica a entregar elementos que van a ayudar a que ésta se mantenga en la unidad que verdaderamente debe mostrar todo el pueblo de Dios. Entonces viene el primer consejo: ¿cómo poder mantener esa unidad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso del apóstol Pablo recomendando a los filipenses para poder mantener la unidad. En la carne, en las cosas carnales, en las cosas del mundo,
Es muy común que nos sintamos motivados por contienda y por vanagloria, es decir, por competencia y por ser reconocido delante de los demás. Esto no debe ser visto en la iglesia. Nadie debería actuar al interior de la iglesia del Señor Jesucristo motivados con unos elementos tales como estos. Nadie podría o debería moverse, accionar, ni servir al Señor por razones de contienda, ni tampoco por razones de vanagloria. En segundo lugar, el apóstol Pablo vuelve a entregar otro elemento. Bueno, primero dice, nada hagáis por contienda y nada por vanagloria. Nada por contienda, nada por vanagloria, nada por un ánimo de competencia, nada por que se está enojado con algún hermano, esto lo voy a hacer yo y que no lo haga él, o yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor que lo que va a hacer él. Y en el caso de la vanagloria, yo lo voy a hacer porque para ser reconocido y para tener una posición dentro de la iglesia. Uno de los sinónimos de la palabra vanagloria puede ser presunción, y la palabra presunción en los diccionarios es bien elocuente su significado. Dice una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, importancia e inteligencia. Y así sigue después dando una serie de otros datos tan particulares, tan personalistas, tan divisionarios como lo que se menciona aquí sobre lo que es presunción. Hemos escuchado a veces raramente, pero no es una palabra que nosotros la usemos con tanta frecuencia. Este es muy presuntuoso. Y se menciona la palabra presunción como algo negativo, como algo reprochable. En tercer lugar, después de la contienda y de la vanagloria, el apóstol Pablo dice, antes bien en humildad y estimándoos inferiores los unos a los otros. Esto sí que está absolutamente opuesto a lo que el mundo promueve y a lo que el mundo desea, incluso de sus trabajadores. La humildad no es un valor que hoy día se ponga muy en alto. Ya decíamos en versículos anteriores, en predicaciones anteriores, que los griegos la humildad la veían como algo despreciable. No debía ser vista en medio de los griegos. Los escritores griegos hablan de una manera muy reprochable, como una acción que no debería ser imitada en ningún caso por ningún griego. Esto de la humildad. Los griegos no deberían ser humildes y lo veían como algo muy malo. Bueno, esto contrasta mucho con el hecho de cómo el Nuevo Testamento especialmente promueve la humildad en medio de los hijos del Señor. Y nosotros sabemos que debemos ser obedientes al Señor, y aunque el mundo entero promueva que la humildad es un disvalor, no un valor, entonces nosotros le hacemos caso a la palabra del Señor, y la verdad es que todas las veces que le hemos hecho caso a la palabra del Señor nos hemos dado cuenta de que nos ha ido mucho mejor, mucho mejor. Luego, en otro punto dice, estimándoos inferiores los unos a los otros. Esto reprende mucho el concepto cultural de la autoestima. Hoy día ustedes en las librerías, en las ventas de libros, van a encontrar que hay muchos libros que hablan sobre esto, sobre la autoestima. El sistema educativo está pero plagado de proyectos, de programas, de acciones que van en busca de la elevación de la autoestima. El mundo hoy día habla mucho de la importancia de la autoestima. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, estimándoos inferiores los unos a los otros. La Biblia no sabe nada de la idea que representa el mundo respecto de la autoestima. La Biblia no habla de autoestima, absolutamente para nada. Yo creo que debe ser precisamente porque los hijos del Señor no tienen este problema. No tienen este problema de falta de autoestima. Nosotros aprendemos a querernos porque sabemos que Dios nos quiere. Nosotros aprendemos a amarnos porque sabemos que Dios nos ama. ¿Qué
¿qué mejor estimación propia podría haber de saber de que soy hijo de Dios y que me espera el reino de los cielos? Una persona que tiene esta visión no puede tener problemas de autoestima. No puede tener problemas de autoestima. La palabra del Señor no habla de estas situaciones de autoestima. Y posteriormente dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás. Aquí finaliza el pensamiento del apóstol Pablo de las recomendaciones para darles a los hermanos de Filipo sobre lo que debe haber para poder promover la humildad al interior de la iglesia. Mientras ponemos de lado nuestras propias ambiciones egoístas, nuestra propia vanagloria, nuestras tendencias a pensar que somos superiores y más que los demás y que incluso podemos llegar a ser los únicos, entonces naturalmente tendremos una mayor preocupación por los intereses y las necesidades de los demás. Pablo nos dice que es malo no dice que es malo el estar mirando por nuestros propios intereses. No es eso lo que dice. Nadie podría predicar eso, porque no es eso lo que el apóstol Pablo dice. Porque él dice que debemos mirar por lo nuestro, pero también por lo de los demás. Malo estaría si solo miráramos por lo propio y dejáramos olvidados los intereses de los demás. No, nosotros, si Pablo nos está hablando de unidad, es porque sabe que somos entes individuales y que debemos lograr esa cohesión y esa unión que debe haber entre los hijos del Señor. Por lo tanto, él es muy claro, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás. Miro por lo mío, pero también debo ser capaz de mirar por los demás. Haciendo estas cosas, el apóstol Pablo lo entrega como elementos necesarios para lograr la unidad de la iglesia. Que el Señor les bendiga.